Esa noche, una niebla espesa se desplegaba sobre las ruinas de la ciudad. Las luces de las farolas parpadeaban débilmente, como si quisieran advertir a los pocos sobrevivientes. Pero nadie se detenía a observar. Eva se encontraba entre los escombros de lo que alguna vez fue un barrio bullicioso, pero ahora solo quedaban sombras y ruinas. El aire estaba cargado de humedad y el silencio era espeso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. La niebla lo cubría todo, como una cortina gris que parecía engullir la vida a su paso. El zumbido lejano de algo indescifrable hacía eco en sus oídos. No sabía si era el viento, un ruido lejano o los restos de los muertos vagando por las calles. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sus palabras ahogadas por la niebla densa. De un momento a otro, su visión se volvió difusa, como si el aire mismo estuviera jugando con la realidad. El suelo bajo sus pies, antes familiar, se convirtió en un mar de escombros, como si la ciudad entera hubiera sido devorada de adentro hacia afuera. Al igual que Eva, había otros, pocos en realidad. La mayoría de ellos se habían dispersado al principio, intentando huir de lo incontrolable que había invadido el lugar. Al principio, solo había sido un virus. Una plaga que mataba a los humanos y los resucitaba, pero no como antes. Lo que regresaba no eran sus seres queridos. Lo que regresaba era algo mucho peor. Algo que ya no podía pensar ni sentir. Solo podía devorar. Pero Eva no se había rendido. Había visto demasiadas personas huir sin hacer frente a la realidad, demasiados refugios que parecían seguros pero que pronto se desmoronaban por los mismos muertos. Había aprendido a no confiar en las promesas de salvación, en las esperanzas vacías. Por eso había decidido ir a la vieja estación de tren, uno de los pocos lugares donde quedaba algo de infraestructura intacta. Un refugio en medio de la tormenta. De repente, un crujido resonó a su derecha. Eva se detuvo, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Giró rápidamente, buscando en la niebla. No vio nada al principio, pero luego escuchó los pasos. No eran suaves, ni lentos. Eran pasos pesados, arrastrados, como si algo grande y torpe estuviera moviéndose hacia ella. Un escalofrío recorrió su espalda. «Tomás», murmuró, su voz quebrada por la ansiedad. La figura familiar apareció entre las sombras, avanzando con paso firme, pero con la mirada perdida. Tomás. Era él, pero no era él. Sus ojos estaban vacíos, y su rostro había cambiado. Ya no era el hombre que ella había conocido. Algo oscuro se había apoderado de él, algo más allá de la muerte misma. Eva retrocedió, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. Sabía que no debía acercarse, que debía huir, pero algo dentro de ella la hizo quedarse quieta, observando a Tomás con desesperación. La niebla lo envolvía, haciendo que su figura pareciera aún más fantasmagórica. «Tomás», susurró. Pero Tomás no respondió. En su lugar, su rostro se retorció en una mueca inhumana, un gruñido bajo y gutural emanó de su garganta, un sonido que heló la sangre de Eva. Y antes de que pudiera reaccionar, él se lanzó hacia ella, con la rapidez de un depredador hambriento. Eva apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque. Su cuerpo se movió por reflejo, su instinto de supervivencia aflorando en el mismo momento en que el monstruo que antes fue su amigo le pasaba rozando la cara. Un segundo de pavor y luego, como un torrente de adrenalina, comenzó a correr sin mirar atrás. Los pasos de Tomás retumbaban tras ella, pero Eva no se detuvo. Sabía que si lo hacía, sería su fin. La niebla se hizo más espesa, cegándola, atrapándola en un laberinto sin salida. Ella corría con todas sus fuerzas, buscando un refugio, cualquier refugio, pero la ciudad ya no era un lugar familiar. Se había transformado en un paisaje hostil, un campo de batalla donde los muertos dominaban. La niebla comenzó a despejarse por un momento, y a lo lejos, entre las sombras, vio la estación de tren. La luz tenue de un farol parpadeaba en la distancia, un faro en medio de la oscuridad. Ahí está, la estación, pensó, y aceleró el paso, sus pies ya doloridos por el esfuerzo. Pero cuando llegó al borde de la calle, se detuvo de golpe. Frente a ella, un grupo de muertos se encontraba vagando lentamente, sus cuerpos putrefactos apenas reconocibles como humanos. A la cabeza del grupo, algo más se movía. Algo que no se parecía en nada a los zombis comunes. No, esto era algo diferente.
Su figura era más grande, su cuerpo más torcido, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Eva no pudo evitar sentirse atrapada. La estación parecía estar a su alcance, pero ese monstruo de ojos brillantes no la dejaría pasar tan fácilmente. Era una criatura que parecía moverse más rápido que los demás, con un propósito, con una inteligencia que la dejaba aterrada. Los muertos comunes no pensaban. Solo mataban. Pero esta cosa parecía estar planeando algo. Con el miedo apoderándose de su mente, Eva miró a su alrededor en busca de una salida. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado sus pensamientos, vio una escalera de incendios en un edificio cercano. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia allí. No importaba que tan peligroso fuera, no había opción. La estación de tren ya no era un refugio seguro. Ningún lugar lo era. «Corre, Eva», se dijo a sí misma. Pero la niebla volvió a engullirla. Y de pronto, los pasos comenzaron a sonar a su alrededor, rodeándola. Eva no dejó de correr. Cada paso que daba, cada segundo que avanzaba, la niebla parecía apoderarse más y más del mundo a su alrededor. El sonido de sus respiraciones entrecortadas era lo único que rompía el silencio absoluto que la rodeaba. La ciudad había desaparecido, y con ella, cualquier rastro de lo que alguna vez había sido un refugio. Ahora todo era desolación. La escalera de incendios era su única esperanza. «Debo llegar allí», se repetía a sí misma. Sabía que la estación de tren ya no sería un lugar seguro. Había algo mucho más oscuro acechando, algo que no podía comprender. La criatura de ojos brillantes, esa cosa que había visto entre los muertos, no era un simple zombi. Era diferente, y eso la aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Con el corazón palpitando en su pecho, Eva alcanzó la escalera. Se impulsó con todas sus fuerzas y subió rápidamente, el metal helado rozando sus manos desnudas. Cada crujido de los peldaños resonaba en la quietud de la noche, y Eva temía que cualquier ruido podría atraer a lo que estuviera acechando. El viento soplaba con furia, llevando consigo la niebla espesa, envolviéndola por completo. Cuando llegó a la azotea del edificio, no se permitió descansar. Sabía que el peligro seguía allí, invisible, aguardando su momento. Desde lo alto, la vista era un mar de oscuridad. La ciudad había sido reducida a escombros, a ruinas. No había luces, no había señales de vida. Solo la niebla, que parecía desbordar los límites de la propia realidad. El mundo se estaba desmoronando, y Eva lo sabía. Se acercó al borde de la azotea, observando la extensión de la ciudad. A lo lejos, una luz parpadeaba intermitentemente, como un faro, pero no sabía si era real o producto de su mente cansada. ¿Era otra estación de tren? ¿Un refugio? No podía confiar en nada de lo que veía. Todo había cambiado. Todo era peligroso. Entonces, escuchó algo. Un sonido que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Eran pasos. Pasos que no venían de la niebla, sino de algo mucho más cercano. Al principio, pensó que podía ser una ilusión, pero luego lo escuchó nuevamente, esta vez más fuerte, más claro. Eva giró rápidamente, mirando hacia la oscuridad del pasillo que llevaba a la puerta del edificio. Allí, entre la bruma, una figura se materializó. No era humana, ni mucho menos. La figura era alta, descomunalmente alta, y sus ojos brillaban con una intensidad que quemaba la niebla misma. No podía verla completamente, pero su presencia era más aterradora que cualquier cosa que hubiera conocido. La criatura avanzaba lentamente, pero cada paso que daba parecía llenar el aire de una presión insoportable, como si el mismo espacio estuviera siendo aplastado por su cercanía. Eva se quedó paralizada, atrapada entre el deseo de huir y el miedo a moverse. «No puedo correr», pensó, «no puedo, no debo». La criatura no dijo una palabra, no hizo ningún sonido. Solo avanzaba, y con cada paso, el aire se hacía más denso, más pesado. Eva sentía como si toda la energía de la ciudad estuviera siendo drenada, absorbida por esa figura, que ya no parecía humana. Era una sombra, una distorsión del mundo que la rodeaba. Eva intentó retroceder, pero sus piernas estaban rígidas, su cuerpo se negaba a moverse. La niebla la envolvía, empujándola hacia atrás, mientras el ser seguía avanzando.
Su piel se erizó, sus ojos se clavaron en la figura, y un pensamiento aterrador cruzó su mente: no estoy sola. Con un esfuerzo, logró dar un paso atrás. Su mente le ordenaba moverse, huir, pero algo dentro de ella la hacía quedarse quieta, observando. La criatura había dejado de moverse. Sus ojos brillaban aún más intensamente, como si le estuvieran invadiendo la mente, tratando de romper su voluntad. Eva cerró los ojos, tratando de bloquear el miedo, el pavor que amenazaba con consumirla. Necesitaba pensar. Necesitaba algo, una salida. Abrió los ojos, pero cuando lo hizo, la criatura ya no estaba allí. En su lugar, la niebla se había cerrado, envolviendo la azotea en una capa aún más espesa. ¿Dónde está?, se preguntó en voz baja, temblando. La sensación de estar siendo observada no la dejaba. Era como si la propia niebla hubiera cobrado vida, como si fuera parte de esa entidad que la acechaba. La criatura había desaparecido, pero Eva sabía que no estaba a salvo. La ciudad estaba llena de estas entidades, de estos monstruos que no eran solo muertos, sino algo mucho más siniestro. Algo que no podía entender. El sonido de algo rompiéndose la hizo girar bruscamente. El metal de la escalera de incendios comenzó a crujir, y un momento después, un grito desgarrador llenó el aire. Eva corrió hacia el borde de la azotea, mirando hacia abajo. Algo se movía allí, algo que no podía ver con claridad debido a la niebla. Pero sabía que no era humano. De repente, la puerta del edificio se cerró violentamente detrás de ella, y Eva dio un salto, mirando alrededor. Estaba atrapada. No hay salida, pensó con desesperación. En el fondo de su ser, Eva comprendió que no importaba dónde se escondiera. La ciudad estaba viva, y la niebla no la dejaría escapar. Lo peor no eran los muertos. Lo peor era lo que acechaba en la oscuridad, lo que se alimentaba de ellos. Y ella, ahora, formaba parte de ese terrible ciclo. Eva no sabía cuánto tiempo había pasado. La niebla, espesa y fría, la envolvía como una sombra, impidiendo que pudiera ver con claridad. La ciudad, una vez llena de vida y esperanza, ahora era un eco distante de lo que había sido. El aire estaba impregnado con un silencio mortal, roto solo por el sonido de sus propios pasos y las respiraciones que se agitaban en su pecho. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras avanzaba hacia lo desconocido. Cada rincón de la ciudad parecía estar sumido en la oscuridad, y la niebla no la dejaba avanzar. ¿Dónde está la salida? ¿Hay alguna salida? La desesperación la invadía, pero no podía detenerse. Tenía que encontrar una forma de escapar. Tenía que sobrevivir. La azotea del edificio donde se encontraba parecía ser su única opción. La puerta, cerrada con fuerza, no podía ser abierta, pero había una escalera de incendios en el borde. Eva, con el corazón latiendo desbocado, se impulsó a través de la niebla y la alcanzó. Sus manos temblaban mientras las rozaba, y un escalofrío recorrió su espalda. Algo la acechaba, lo sabía, pero no podía dar marcha atrás. No podía dejar que aquello la atrapara. El sonido de los pasos retumbaba en sus oídos, cada vez más cerca. Algo avanzaba entre la niebla, una figura alta y descomunal. Eva se quedó paralizada, mirando hacia la oscuridad. Los ojos de la criatura brillaban con intensidad, iluminando la niebla a su paso. No era un zombi común. Es algo más, pensó. No puedo dejar que me toque. Con un esfuerzo titánico, Eva se aferró a la escalera y comenzó a ascender, sin pensar en el peligro. Cada escalón era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. No puedo quedarme aquí, se repetía, pero sus fuerzas se agotaban a medida que subía. El viento soplaba con furia, empujando la niebla hacia ella, y cada respiro se volvía más difícil. En el momento en que alcanzó la azotea, un grito desgarrador resonó en el aire. El monstruo había desaparecido, pero Eva sabía que no estaba a salvo. Algo aún la observaba desde las sombras. Tengo que correr, pensó, pero el miedo la paralizaba. La oscuridad a su alrededor parecía devorar la luz, y la niebla la rodeaba como una pesadilla que no terminaba nunca. De repente, una ráfaga de viento la empujó hacia atrás, y Eva cayó al suelo. Miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero no había nada. La niebla había cerrado el camino, y las sombras se alargaban como garras. La criatura apareció nuevamente, avanzando con pasos pesados, su rostro deformado por el sufrimiento y la muerte.
¿Qué eres?, susurró Eva, sin esperar respuesta. ¿Por qué me sigues? La criatura no respondió, pero su presencia era insoportable. Eva sentía que su mente comenzaba a quebrarse, que la niebla la estaba envolviendo de una manera que no podía comprender. Es una trampa, pensó, la ciudad es una trampa. Yo soy parte de esto. El sonido de los pasos se hizo más fuerte. La criatura ya estaba a su lado, y Eva cerró los ojos, esperando lo peor. La desesperación la consumía, y en ese momento entendió que no podía huir. No podía escapar de lo que la ciudad había llegado a ser. Ya no quedaba esperanza. La oscuridad había ganado. En un último intento, Eva se levantó, tambaleante, y corrió hacia la orilla del edificio. Sabía que no había vuelta atrás, pero tenía que enfrentarse a la verdad, aunque fuera la muerte. No voy a ser otra víctima, pensó, y dio un paso al vacío. Pero en lugar de caer, Eva sintió el aire en su rostro, como si estuviera suspendida en el espacio. La niebla se dispersó por un instante, y por un breve segundo, vio algo que la hizo detenerse. Una figura humana, una silueta borrosa que la miraba fijamente desde la distancia. ¿Quién eres?, gritó Eva, pero la figura no respondió. Solo se quedó allí, observándola. La niebla se cerró de nuevo, y la figura desapareció. Eva sintió el vacío en su interior. ¿Era real?, se preguntó, pero no hubo respuesta. Solo la niebla, solo la oscuridad. Un nuevo sonido, esta vez un susurro, rompió el silencio. Te hemos estado esperando, era una voz, suave y retumbante al mismo tiempo. Eva miró alrededor, buscando su origen, pero no podía encontrarlo. La voz continuó, no hay escape. Nunca lo hubo. Eva dio un paso atrás, sintiendo como el miedo la invadía. La niebla la rodeaba, el sonido de los pasos seguía acercándose, y la figura que había visto antes, aquella silueta borrosa, parecía seguirla, acechándola desde las sombras. La ciudad estaba viva, y Eva no era más que una pieza en su juego macabro. ¿Es este mi final?, pensó. Y en ese instante, lo comprendió. No había forma de escapar. No había esperanza, no había salvación. La ciudad la había atrapado, y ella se había convertido en una de sus sombras. La última luz de la azotea se apagó, y la niebla se cerró por completo. Eva ya no estaba,